Bueno, estamos conversando con Gabriel Pelufo Linari de esta muestra que está en el Museo Nacional de Artes Visuales que dura ¿hasta cuándo? ¿El 17? ¿27? No, hasta el 27 de abril. 27 de abril, o sea que quedan 15 días. Es imperdible, esta es una muestra absolutamente imperdible. Nada, ya la venimos recomendando desde hace rato y ahora con tu aporte va a ser inclusive más interesante ir a verla. Habíamos quedado en la parte anterior, no, nos estabas empezando a contar el tema de cómo empieza él a utilizar estos instrumentos musicales de viento, ¿no? Ah, sí, es parte de su obra. Ha recurrido a ellos en varios momentos, ¿no? No hay un periodo especial en el cual haya hecho eso. Pero en la exposición está expuesto lo que él llamó orquesta de cámara, que es un conjunto de 5 instrumentos de cuerda bueno, él realiza en esos instrumentos el mismo tipo de cirugía con partes articuladas que realizan las demás obras. En este caso, claro, hay casi una impronta antropológica, antropomórfica en la cosa, ¿no? Porque no es lo mismo ver un pedazo de madera articulado, cualquiera, como es sus obras en general, a ver un instrumento de cuerdas que uno lo relaciona inmediatamente con la figura humana, ¿no? Eh, es un conjunto bastante impresionante ese. Ha hecho también muchos trabajos así en instrumentos en particular, sin armarlos como conjunto, como está en este caso. Pero sí, eso también es algo que ha trabajado. De lo que hablábamos justamente hoy en relación a su infancia, hay una cosa que yo no me olvidé de destacar y que son los juguetes caseros, ¿no? Que él y todos sus hermanos hacían por, por enseñanza de su padre, granjero viejo y era un artesano también de las cuestiones agrarias. Tenía para forjar hierro para hacer las herraduras de los caballos, en fin. Era también carpintero de alguna manera, rústico. Y le enseñó más que enseñar, los motivó a sus hijos para que hicieran ellos mismos sus juguetes porque no se los podían comprar. Y entonces Wilfredo ha hecho, yo estuve por exponer, lo que pasa es que quedaba un poquito fuera de contexto de la muestra, ¿no? Hay una pieza que él conserva de un tractor hecho con una lata, no me acuerdo de qué producto, y otros alambres y cuestiones, fantástico, ¿no? De aquella época. Y yo creo que esta cuestión de los juguetes es parte sustantiva de su obra posterior, porque es una obra lúdica. ¿M? Eso del juego con los instrumentos es absolutamente lúdico, ¿no? Además de ser poético, obviamente, y de tener una gran dosis de maestría artesanal. Es muy lúdico. Toda su obra tiene esa cosa de la apertura y del cierre, del juego de las partes que la reviste de carácter lúdico. Los instrumentos, Este, los instrumentos podrían volver a su lugar, como otra de las piezas. todos vuelven a su lugar, sí, sí. También los No pueden instrumentos. sonar, supongo yo. Ya no pueden sonar, pero volver a su lugar como forma, sí, claro. Increíble. Este, mm, no, y esto de lo lúdico se relaciona con lo lógico también, con el logos en la obra de Wilfredo, porque desde muy temprano él no buscó, digamos, la cuestión estética, sino que buscó
investigar la madera para ver cuáles son sus partes resistentes, cuáles son sus partes blandas. Todo lo que hoy exponemos como escultura en madera horadada, en realidad eran investigaciones que él hacía muchas veces en ratos libres que se iba al Parque Rodó, porque alquilaba una piecita cerca del Parque Rodó, y se iba a trabajar allí con pedazos de madera, investigando la madera dura y sus posibilidades, ¿no? Su interior, su cuerpo, ¿no? Entonces, hay una intención de investigación eh, que, que da ese perfil de logos a su obra, que se reitera, que se expande, vamos a decir, más que reiterarse, con la bisagra, ¿no? Porque la bisagra tiene una lógica tremenda, todos los elementos se abren sin tocarse entre sí, o sea, hay una lógica topológica, si se quiere, ¿no? Es decir, y eso es también una característica que tenemos que considerarla al mismo tiempo de lo lúdico, ¿no? Hay una Este, pieza, tomando un poco lo de Horadado, hay una pieza al inicio, una pieza pequeña, donde parece como un retablo de esos medievales, ¿no? Intrincadísimo, donde se mete por dentro. ¿Eso es sí, el trabajo sobre partes blandas? sí, esa es una pieza de plátano, que es una madera relativamente blanda. Y fue un trabajo que él hizo muy tempranamente, en los años 50, sobre madera blanda. Y ese fue uno de los trabajos que le apasionó mucho no se expuso, ese no es un trabajo expuesto en la Bienal ni nada, pero fue uno de los trabajos que le apasionó, según me lo ha contado Wilfredo, a Jorge Damiani. Y a partir de ahí fue que Jorge Damiani lo entusiasmó para que hiciera una exposición de su obra, que recién la vino a hacer en Galería U, que dirigía Enrique Gómez y que tenía mucha preferencia, mucha atención por los nuevos artistas, sobre todo jóvenes. La vino a hacer, digo, Wilfredo en Galería U en el año 68. Esa fue su primera exposición individual. Eh, y ahí, claro, fue una exposición de maderas horadadas en general. Ahí todavía no trabajaba con la articulación ni con la bisagra. Cuando él empezó a hacer cajas en la década del 60 y buena parte del 70, eran cajas en que la tapa y el resto estaban tallados y demás, pero no estaban articulados, eran elementos independientes. Cuando empieza la bisagra hecha con la propia madera, ahí empieza la articulación. Y en el año 83 realiza una pieza que está expuesta en sala, que es una cajita de madera de Urunday, creo, que le hace una primer tapa por la cual se abre la caja y dentro de esa caja hace una segunda tapa. Y ahí encuentra, él quiso en las conversaciones que yo tuve con él que esa pieza estuviera en la muestra, porque él la considera la primera pieza en la cual él descubre que puede hacer más de una bisagra en la misma y de ese modo, digamos, multiplicar la- las posibilidades de articulación de la pieza. Y bueno, a partir de ahí, del 83, es que inaugura, digamos, su operatividad con la bisagra, ¿no? Que va a ser lo que caracteriza el resto de su obra. Gabriel, o sea que su primera exposición es en Galería U. ¿Cómo le fue en el mercado estos años en cuanto a vender y operar en el mercado de las galerías? Bueno, él vendía sobre todo cajas y algunas pequeñas esculturas de madera horadada. Y sí, él vivió de eso en los 60. En los 70 fue a Buenos Aires buscando otros públicos y también la posibilidad, tenía la intención de viajar a Barcelona con lo que ganara en Buenos Aires, y él se ríe contando de que apenas le dio para volver a Montevideo.
En Buenos Aires se expuso en Galería Lirolay, en la galería de Marta Zulio, que le vendió toda la obra que llevó a la galería. De modo que sí, tuvo su aceptación, esas piezas que eran realmente artesanales y de muy fina artesanía, de cajas, casi todas eran cofres, en esos años 70, ¿no? Y bueno, en el 80 es que en los 80 se mete en este otro lío, ¿no? A partir de la Bienal de Sao Paulo, sobre todo, se mete con ese lío del arte, como él le llama, y pasa a ser las piezas articuladas. Y está también, digamos, hay que señalar, a mí me interesa nombrarla, a su compañera, porque es una relación de pareja estupenda y él mismo me lo ha recalcado, que él no habría podido hacer todo lo que hizo sin el apoyo de esa compañera que conoció en el año 81 en Piriápolis, las asociaciones cristianas. Y allí se iban artesanos, iban poetas, iban. Y ahí conoció a Hilda Villanueva, su compañera, ¿no? Que actualmente lo está acompañando también en su internación, ¿Y a qué se dedica Hilda o se dedicó? a hacer el soporte de él. No, mira, le Sí, sí, dedicó sí. su vida a él. Sí, prácticamente desde lo que yo conozco ha sido un apoyo fundamental, ¿no? Es decir, absolutamente. Y bueno, hasta el día de hoy. Hay también una cosa curiosa que tuvo su momento en el 85 cuando él va a San Pablo y lleva la obra, que era una obra, la de él, que implicaba construir algo, pero desconstruyendo otra cosa. O sea, esa idea que está muy gráfica en la silla que yo contaba, que desarticula la silla, la disecciona y no deja de ser silla. Uno reconoce la silla, pero en primer plano hay algo orgánico, una especie de esqueleto, como yo decía, ¿no? Una cosa, la transforma en otra cosa, ¿no? Una metamorfosis. Y, mm, y en ese asunto de la deconstrucción, muchos, y sin duda quienes lo llevaron a la Bienal, estuvieron movidos por la novedad que implicaba la filosofía eh, en ese momento estructuralista, pero sobre todo postestructuralista francesa y particularmente Derrida, con su teoría de la deconstrucción, que justamente lo casual es que en octubre del 85, cuando Wilfredo está exponiendo en la Bienal de Sao Paulo, Derrida está dando conferencias en Montevideo, Ah, mira. sin que eso tenga nada que ver. O eh, sea, porque no hay absolutamente ninguna relación personal de nada, ni sabe hasta el día de hoy Wilfredo quién era Derrida. Y ni de Pero verdad sabe quién es Wilfredo. ni siquiera sabe quién es Wilfredo. Pero eso sí sirvió para que muchos textos críticos de ese momento, críticos en el sentido amplio, en el sentido de análisis de la obra de Wilfredo, se refirieran a la deconstrucción de Derrida, ¿no? Este, pero claro, está tan ajeno él a todo esto que él siempre ha insistido en esa voluntad propia de buscarse a sí mismo y de aclarar, de algún modo advertir de que no tiene influencias de nadie. Cuando hacía las esculturas en madera horadada, un día le llegó una foto
de una escultura de Henry Moore a fines de los 70 o mediados de los 70. Y cuando vio que Henry Moore hacía agujeros y cosas en el bronce, dijo, ah, no, yo estoy haciendo lo mismo que este sin saberlo, no hago más nada de esto. Y ahí dejó la madera horadada, ¿no? Y dedicó sus cajas talladas y después a la bisagra. Tenía ese amor propio y esa cosa de que lo que él hacía era absolutamente auténtico y primigenio, Y original. original. Decime, y vos desde el 86 que lo entrevistaste por primera vez hasta ahora, estos 40 años, ¿qué ha ido haciendo? ¿Se puede marcar algún tipo de evolución o de tendencia o de distintas formas de trabajar la madera? Bueno, yo te diría que no, en el sentido de que lo básico, su trabajo básico que se consolida en la década de los 90, continúa hasta el 2013, que son sus últimas obras y lo que lleva a la Bienal de Venecia ese año, que no son obras estrictamente de ese momento, pero sí recientes. No, desde el punto de vista del método de trabajo hay una reiteración. Lo que hay es una renovación en cuanto a los objetos encontrados, en cuanto a las formas, porque él también hay un periodo del cual creo que no hablamos, que antes de, entre esa Bienal de Sao Paulo del 85 y mediados de los 90, en que empieza el trabajo también con los elementos de madera dura del puente de Lorimar, él trabaja mucho con objetos cotidianos, con tablas de cocina, con palotes de amasar, con todos estos elementos de madera que se usan entre casa. Y él los desarma, los articula y los transforma en otra cosa, ¿no? Esta búsqueda del objeto perdido, digamos, para recuperarlo en el ciclo de una vida pública, él lo ensaya tempranamente. De modo que sí, a eso vuelve incluso posteriormente, vuelve con las bochas, por ejemplo, con los juegos de bochas, con otros objetos, de modo que sí, él vuelve sobre sí mismo de distintas maneras a lo largo del trabajo. Y bueno, y esa es un poco la experiencia de la metamorfosis de todo lo vivo y lo muerto que tuvo en su infancia. Te quería preguntar sobre una puerta quemada. ¿Eso fue un incendio, lo quemó él o se lo dieron así? No, tengo entendido que no lo quemó él. Él la encontró así, era una puerta desechada, probablemente de un incendio, y él la trabajó. Pero él no quema madera. Eso estaba así y él la trabajó, ¿no? Y en el 2013 es elegido para la Bienal de Venecia, ¿no? ¿Quién era el Sí. comisario? ¿Quién concuró aquella? Allí quienes comisariaron fueron Carlos Capelán, artista uruguayo radicado en Suecia, y Verónica Cordeiro, una curadora brasileña que vive en Uruguay. Y ambos curaron esa muestra y Wilfredo viajó a Italia, ¿no? Estuvo participando en el montaje de la exposición, cosa que lamentablemente no pudimos en esta ocasión. Este, Gabriel, sí. ¿en qué, saliendo de Wilfredo, en qué estás trabajando? ¿Qué estás investigando, escribiendo ahora? Bueno, como cosa de largo aliento, que no sé si mi aliento me va a dar para terminarlo, estoy trabajando, así como hice hace unos años un trabajo sobre los 60, estoy encarando un trabajo sobre los 80 y 90, la postdictadura. Y después estoy con cositas puntuales. Ahora estoy, el año pasado
me volvió loco el viejo Torres García, porque cumplía 150 años de nacido y tuve que escribir aquí y acullá. Se llamaban de Entonces, todos lados. sí. Y, y ahora justamente estoy con un resabio de eso, con un textito para una publicación que hicimos una publicación el año pasado en el Museo Torres en base a una conferencia de Torres García en París en el año 32, que se llama Del esoterismo en el arte. Se publicó la conferencia del viejo y un ensayito mío sobre esa conferencia. Y ahora estoy haciendo un trabajo sobre el alfabeto que Torres se inventó en sus pinturas en el año 38, también para una publicación del Museo Torres. Este, y bueno, estoy picoteando cosas, no me, no me puedo quejar que estoy en este, allí en mi cueva trabajando. Gabriel, un gustazo charlar contigo. Nos Bueno, vemos muy igualmente, pronto. igualmente contigo. Chao, Chau, querido. nos vemos. Chau.